Bien, vamos a ver el concepto de lo que es un vector en física. Entonces, cuando nosotros hablamos en física de cantidades físicas, vamos a ver que vamos a tener dos tipos de cantidades físicas, que son cantidades escalares y cantidades vectoriales. Entonces, ¿cuáles serían ejemplos de cantidades escalares? Estarían el tiempo, estarían la masa, estaría la densidad, estaría la temperatura, entre otras cantidades escalares. Son cantidades que se pueden definir con un número y una unidad, como por ejemplo 3 kilogramos, 3 segundos, 30 grados centígrados y así por el estilo. Pero la situación cambia cuando nosotros tenemos que hablar de cantidades vectoriales, porque allí entonces viene involucrado el concepto de vector. Y entonces hablamos de que un vector tiene magnitud y tiene dirección. Ese es el concepto importante en vector. Entonces, un vector, recuérdenlo siempre, va a tener una magnitud, es decir, va a tener una cantidad escalar, es decir, un número, un valor, y va a tener una dirección. Y esa dirección normalmente nos la da un ángulo que se referencia a alguno de los ejes de coordenadas del sistema de referencia que nosotros estemos usando. Eso es básicamente. Por eso entonces cuando hablamos de vectores también tenemos que hablar de la representación gráfica del vector. Entonces, ¿cómo representamos un vector? Entonces, para representar un vector tenemos que hablar de un símbolo, por decirlo así, o un elemento gráfico. Entonces tenemos un vector que es una línea recta que tiene una cola y una cabeza. Entonces, la cola va a ser el punto de inicio, la cabeza va a ser el punto final, por decir algo. Si nosotros tenemos un desplazamiento que vamos de un punto, llamémoslo P1, a un punto P2, ese desplazamiento no solamente nos indica que hay una distancia de por medio, es decir, que hay una magnitud o un escalar, tantos kilómetros, tantos metros en desplazamiento, sino que también nos interesa saber es en qué dirección ocurrió ese desplazamiento. Entonces allí vamos a ver que si lo referenciamos a un eje de coordenadas, por ejemplo el eje X, que lo vamos a dibujar aquí, vamos a ver que esa dirección va a estar dada por un ángulo θ. ¿Sí lo notan? Entonces allí estamos representando un vector en forma gráfica. Así, por ejemplo, cuando hablamos de velocidad tenemos que hablar de que es una cantidad vectorial. ¿Por qué? Porque además de que hay una cantidad de kilómetros por hora en magnitud, va a tener que tener una dirección. Por ejemplo, un avión. Cuando decimos que un avión se desplaza de una ciudad a otra, ese avión no solamente recorre una distancia en kilómetros a cierta velocidad, sino que va a llevar una dirección o un sentido. Tantos grados noreste, tantos grados sureste, etcétera. Entonces note que el concepto de vector es muy, pero muy importante. Entonces no vayamos a confundir lo que es una cantidad escalar con una cantidad vectorial. ¿Ok? Entonces, ejemplos de cantidades vectoriales para resumir un poco el concepto. Entonces, ¿cuáles serían los ejemplos? Entonces estaríamos hablando de desplazamiento, de velocidad, estaríamos hablando de fuerza y así otros ejemplos que podríamos encontrar como ejemplos de vectores. Ahora bien, ¿cómo representamos en forma simbólica un vector cuando escribimos una cantidad vectorial? Entonces vamos a decir que, por ejemplo, el vector A va a ser una letra mayúscula con una flecha encima, o algunos autores de libros lo describen como una letra en negrilla, indicando que eso es un vector. Entonces, cada vez que encuentren una letra con una flecha encima, eso es una cantidad vectorial. O una letra en negrilla, refiriéndose a una cantidad vectorial como desplazamiento o velocidad, vamos a saber qué es eso. ¿Cómo representamos la magnitud? Entonces, la magnitud se expresa en esta forma. Esa es la magnitud del vector. Así podemos expresar la magnitud del vector. Entonces, recuerden, el vector tiene magnitud y tiene dirección. ¿Okay? Bien, espero que haya quedado claro este concepto. Vuelvan a ver el video cuantas veces sea necesario para que aclaren el concepto. En un próximo video vamos a ver cómo entonces sumamos vectores y cómo aplicamos ciertas propiedades de los vectores para que nos ayude a resolver ciertas aplicaciones de la física en general. Bien, me da mucho gusto compartir esta información con ustedes. Los veo en una próxima oportunidad. Les habló Hernán Puentes de www.miprofesordefísica.com. Hasta pronto.